Bien, entonces continuemos con la última parte. El método indirecto está relacionado justamente a utilizar la perpetuidad, ¿no? A utilizar la perpetuidad. Justamente utilizar la perpetuidad significa traer a valor presente los beneficios que obtiene la empresa, considerando que estos beneficios son los que los va a obtener a futuro, ¿no? Esa es la perpetuidad. No lo vimos ya en el costo de capital, no hay dónde más explicar ahí, ¿no? Entonces ese es otro método que vamos a utilizar. Otro método que tenemos acá es justamente el método de la compra de resultados anuales. Este método se utiliza, ¿no? Para justamente incorporar el valor del costo de la posición que tenemos dentro del activo, más el valor de la plusvalía. Este valor de la plusvalía que superdita justamente cada una de estas variables, ¿no? Y dentro de justamente este valor, ya tenemos el factor de capitalización IA, que este factor es el que nos va a través de una tasa libre de riesgo, ya establecer cuál es el valor de nuestro activo, ¿no? Es muy importante porque el IA va a ser un valor libre de riesgo y el factor M va a estar vinculado principalmente con la valoración de estos activos con su capitalización a través del tiempo, ¿no? Que eso lo vamos a ver en un momento. Luego tenemos el método de la Unión de Expertos Europeos, Contables de Europa, que este método añade una adicional extra al método anterior, que justamente es la capitalización de las anualidades de esta empresa. ¿Por qué añadimos las anualidades para que esto no sea una perpetuidad? ¿No? O sea, una proyección de años, ¿no? 5 a 8 años, ¿no? Entonces, incluimos dentro de esto, ¿no? Un factor de capitalización para poder determinar el valor de la empresa. Considerando obviamente la utilidad menos la tasa libre de riesgo. Luego tenemos el método de capitalización de dividendos, que también está relacionada como justamente capitalizar los beneficios y su flujo futuro de generación de ganancias, ¿no? Este método, lo que buscamos identificar es cuál es este valor capitalizado a valor presente descontando una tasa libre de riesgo. El método directo, que es el método también conocido como anglosajón, está relacionado a valorar la diferencia entre la ganancia neta y una tasa libre de riesgo, colocando la inversión a perpetuidad, no a perpetuidad. ¿Cuál es esa perpetuidad medida con respecto a una tasa libre de riesgo? Diferentes criterios. Hemos visto 7 fórmulas diferentes. Con estas fórmulas vamos a nosotros determinar el valor de un negocio por la segunda forma. Luego tenemos en los métodos basados en la plusvalía o métodos basados en los dividendos. Estos métodos basados en los dividendos son estos valores, ¿ya? Basados en dividendos, ya los hemos visto en el tema de costo de capital. Ya los hemos visto, es solamente repasar. Hemos visto el método de rentabilidad del beneficio. Esto lo vimos en costo de capital, sobre todo en valoración de acciones preferentes, ¿no? B es el dividendo y R la tasa de capital deseado, ¿no? Pues para homologar la fórmula que nos plantea, esto es igual a D sobre KE, el KE, o el dividendo sobre su costo requerido, nada más, ¿no? Y con esto establecemos el valor de la empresa.
Luego tenemos el método de rentabilidad del dividendo. Lo mismo. Utilizamos el valor presente de un dividendo, en este caso, pagado históricamente a una tasa de rentabilidad esperada. A diferencia del método anterior, en el método anterior, lo que nosotros estamos proyectando es el beneficio de la entidad. En este caso, estamos descontando el dividendo, ¿no? El dividendo. Entonces, ¿de dónde salen los dividendos? De las utilidades, ¿no? Del beneficio neto, ¿ya? Entonces, podemos utilizar ya sea el beneficio neto o como también el dividendo para poder hacer un descuento de flujos y obtener el valor de la empresa. Y cuando nosotros tenemos un valor que necesita incluir la perpetuidad, pero también incluir el factor G o crecimiento, ¿no? El factor G o crecimiento. Utilizamos la fórmula de Gordon y Shapiro. Esta la vimos también en costo de capital, ¿no? Que este método nos ayuda a valorar el negocio cuando existe una perpetuidad, pero incluyendo una tasa de crecimiento. La dificultad acá está determinar la tasa de crecimiento. Muchas veces esta tasa de crecimiento se determina en base a las ventas y ese es el método que nosotros vamos a aprender para poder determinar la tasa de crecimiento. ¿Ya? Muy importante, ¿no? Entonces, con esto ya tenemos los métodos de justamente el valor. Entonces, tenemos tres métodos que ya hemos visto. Y aquí vamos a tener algún modelo, ¿ya? Para valorar las empresas podemos considerar dos inputs de información muy valiosos. Uno es la expectativa del flujo futuro y otra es la rentabilidad esperada. Podemos considerar dos variables, entonces muy importante. Uno, conocer los flujos futuros, ¿ya? Porque para valorar un negocio no solamente necesitamos conocer su presente, sino también debemos conocer su futuro, cómo ésta va a generar ganancia y flujos en los próximos años. Y no solamente conformarnos con darle valor al día de hoy. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser totalmente diferente, pueden suceder diferentes fenómenos, ¿no? Porque predecir la economía no es una certidumbre, sino en muchas ocasiones es una incertidumbre. ¿Por qué una incertidumbre? Por los diferentes aspectos que vivimos en el entorno del mercado, ¿no? Situaciones que no esperamos que se lleguen a dar pueden darse y afectar seriamente la economía. Un claro ejemplo de esto, y lo han vivido, pues es la pandemia. Nadie tuvo o nadie lo tenía en consideración dentro de sus pronósticos, consideraba a la pandemia como una variable dentro de su planificación y estimación. ¿Y qué sucedió? Se dio una pandemia, negocios cerrados, cuarentena y pues pérdidas millonarias. Entonces, muy importante considerar la estimación y la expectativa de los negocios. Dos, la utilidad que yo le exijo al invertir en títulos y valores. Cuando nosotros vamos a buscar la inversión en títulos y valores, depende de la empresa, porque esto también hemos aprendido. Hemos aprendido, pues, que valores de alto riesgo debemos exigir mayor rentabilidad y valores de bajo riesgo debemos exigir menor rentabilidad, ¿no? Por ese criterio de riesgo-rentabilidad. Sin embargo,
Muchas veces podemos cometer el error de no determinar justamente un factor fundamental al establecer este criterio, el seleccionar la tasa adecuada de rendimiento. Muy importante. En tal sentido, hay que elegir la más adecuada. De la expectativa de flujos de efectivo vienen dos criterios: la rentabilidad de la inversión y el crecimiento de la empresa. Para valorar y crear flujos de efectivo, yo debo generar, uno, conocer la rentabilidad de la empresa, y dos, debo conocer también el valor del crecimiento, ¿no? Ese crecimiento nosotros lo conocemos como la variable G, ¿no? Lo conocemos como la variable G. Entonces, en ese sentido, yo tengo diferentes valores que puedo ir utilizando. Luego, dentro de la rentabilidad exigida por los accionistas, tengo interés sin riesgo y riesgo de la inversión. Esto es el RF, o tasa libre de riesgo, y el riesgo de la inversión, o el RM, ¿no? Lo que hemos determinado, ¿no? El riesgo del mercado, juntamente con nuestra inversión, y la tasa libre de riesgo. Dentro de justamente la rentabilidad de la inversión, o sea, comprar activos, abrir un negocio e incursionar en diferentes actividades, depende de otros factores, como las operaciones de la empresa, qué activos yo utilizo y los impuestos que yo pago. Porque no es lo mismo valorar una empresa que tiene un infierno fiscal que una empresa que es un paraíso fiscal. El ahorrar impuestos para la empresa representa una ganancia. El pagar impuestos representa una pérdida de valor. Entonces, es un factor crítico el régimen impositivo que se tiene en los diferentes países, ¿no? Los activos utilizados, tecnología, calidad de los activos, las cuentas por cobrar, clientes y cartera, intangibles, ¿no? Los fondos que va a contar la entidad para funcionar operativamente. Y las operaciones, ¿cómo realizo mi actividad? ¿De qué manera las realizo? ¿No? Entonces tengo tres valores que me van a determinar esto. Y dentro del riesgo de la inversión dentro de la entidad, tengo el riesgo operativo y el riesgo financiero. El riesgo financiero, pues el riesgo financiero está relacionado principalmente a la probabilidad que nosotros tenemos de justamente no poder satisfacer nuestras obligaciones, ¿no? O, dicho de otro modo también, el riesgo financiero está relacionado ya a la incapacidad de devolver el dinero, ¿no? Es el riesgo financiero o riesgo de liquidez también, ¿no? Entonces yo me puedo financiar y no tengo el dinero para pagar mis cuotas de préstamo. Y el riesgo operativo. El riesgo operativo está relacionado con la probabilidad de que nuestra empresa tenga pérdidas. ¿Pero debido a qué? Debido principalmente a fallas en los procesos operativos, a la tecnología o a diferentes sistemas que nosotros utilizamos, ¿no? Pero ustedes saben muy bien que en cualquier empresa existen diferentes sistemas o formas de producir, vender, comprar, la logística y todo aquello. Entonces, el riesgo operativo está que los procedimientos que nosotros implantemos y manejemos dentro de la entidad nos ocasionen pérdidas, ¿no? Que no los seleccionemos de manera adecuada. Y con esto terminamos la parte teórica, lo más básico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hemos conocido tres métodos de valoración. Hemos conocido los métodos de valoración
patrimoniales o contables. Hemos conocido los métodos de valoración en base a goodwill, ¿no? Y también hemos conocido los métodos de valoración en base a dividendos, ¿no? Entonces tengo 3 métodos que hemos aprendido para valorar nuestro negocio, ¿ya? Entonces, dentro de esto vamos a empezar a hacer los ejercicios, pero aquí hay 2 métodos más que los vamos a ver la siguiente semana. Valoración por múltiplos de comparación. Y método de descuento de flujos. Estos 2 son los más largos y estos son los más sencillos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con estos ejercicios, luego vamos a ir con los de múltiplos y luego con los de valoración por descuento. ¿Ya? Es muy importante. Entonces vamos a comenzar. Antes de nada, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta o todo está bien? De momento no, Lisa. Bueno, vamos a establecer nuestros datos. Ahí están. Vamos a poner acá ejemplo 1. A ver cuánto de tiempo nos queda. 22. Sí, alcanzamos. Mañana vamos a ver goodwill y dividendos. Aquí está. Tengo estos datos y algunos supuestos que yo ya los he planteado. Los voy a copiar. Este es mi primer ejercicio. Ahí está. Tengo un balance general, activo, pasivo y patrimonio. Tengo un estado de resultados y el beneficio neto. Y datos adicionales para poder resolver. El inciso A me indica que en el análisis de los deudores que tiene la entidad, me doy cuenta que tengo 10,000 como cuenta incobrable. Luego, los activos de la entidad podrán valorarse actualmente en 1,600,000. Y los gastos de liquidación de la entidad son los siguientes, ¿no? Los gastos para liquidar la empresa, ¿no? Son los siguientes. Los gastos para liquidación de la empresa son y están compuestos de 1, gasto de beneficios sociales, ¿no? Si yo voy a liquidar la empresa, lo primero que debo hacer es pues pagarle sus beneficios al personal. La primera obligación que se debe cumplir en una liquidación es pagar al personal todas sus obligaciones. Número 2, para pagarle a los gastos judiciales, ¿no? Cuando hay un método, una liquidación de entidad, muchas veces existen gastos judiciales, ¿no? Cuando 2 socios entran en una disputa para establecer cuánto les corresponde a cada uno, ¿no? Lo que vimos, ¿no? Nuestros ejemplos, ¿no? Las empresas que demandan, que el valor valorado es, valga la redundancia, es mucho menor, que exigen mayor cantidad de dinero y así, diferentes situaciones. Y por último, otros gastos que pueden ser, por ejemplo, trámites, contratación de personal, ¿no? Publicidad y propaganda y otros que son extras a los normales, ¿ya? Entonces tengo mis datos, ¿ya? Entonces vamos a calcular cada uno de ellos.
Entonces, el primer método que yo tengo para calcular, vamos a resolver, ya, vamos a comenzar acá, son los métodos de valor contable. Vamos a poner con color rojo. Vamos a poner inciso A. Primer valor. Le vamos a dar un tamaño un poco más grande. Aquí está. El primer valor que vamos a determinar es el valor contable. O el valor contable. Entonces, nuestro primer valor es el valor contable. Voy a copiar mi fórmula. Vamos a insertar una fórmula. Mejor la escribiremos para no tardar mucho. Le vamos a colocar acá. Valor de la empresa en base a este método es igual a activo menos pasivo. Hola. El método en base a justamente este método, ¿ya? Es igual a activo menos pasivo, ¿no? Entonces, este primer método, lo voy a borrar porque me olvidé colocar el título, valor contable. Esta forma de valoración es igual, una vez más, valor de empresa es igual a activo menos pasivo. Igual. ¿Cuál es el total activo? Aquí tengo mi balance, fíjense muy bien. Aquí está. Balance general, total activo, 2.400. 2.400 menos pasivo. ¿Cuánto es el pasivo? El pasivo es igual a 1.250.000. Ahí está. Entonces, el valor de empresa es igual a la diferencia entre ambos resultados. ¿Cuánto es esta diferencia? La diferencia es igual a justamente 2.400.000 menos 1.250.000. Esto es igual, el valor de la empresa es igual a 1.150.000. Listo, ahí está mi primer método. Recuerden que los primeros métodos eran agarrar el balance y eso, ir revisando las partidas del balance general. Entonces, el primer método es así de sencillo. Ya tengo el primer método. Vámonos con el segundo. El segundo método es el valor contable ajustado. Vamos a copiar esto acá. Entonces, mi segundo método es el valor contable ajustado. El valor contable ajustado es igual al activo ajustado menos el pasivo ajustado. Activo ajustado menos el pasivo ajustado. Entonces tú dirás, ¿qué es el activo ajustado? El activo ajustado es cuando se depuran partidas, ¿ya? Cuando depuramos partidas que no representan flujo de caja. Partidas que no representan flujo de caja. Entonces, dentro de la entidad, tenemos algunos activos que tienen algunos problemas.
Entonces nos vamos a traer el párrafo A y el párrafo B. Fíjense, dice que la cuenta deudores tiene 10.000 bolivianos como incobrable. Entonces aquí, esto yo lo voy a traer un poco más acá. Aquí. Y aquí vamos a colocar ajuste. Ajuste. Y aquí vamos a colocar bolivianos ajustado. Ahí está. Bien. Entonces, me indica justamente el ejercicio, me dice que yo tengo 100.000 que son, perdón, 10.000 que son incobrables. ¿Qué significa que estos 10.000 sean incobrables? ¿Qué significa que esos 10.000 sean incobrables? ¿Que van a sumar o van a restar a la cuenta? Van a restar, ¿lista? ¿Por qué? Porque sería como una pérdida que son incobrables. Claro, tú no puedes darle valor a algo que no vale nada, porque si es incobrable no genera caja. Entonces, este es un ajuste negativo. Yo le voy a quitar 10.000. Luego dice el activo fijo vale 1.600.000. Ah, entonces voy a sumar 100.000. ¿Por qué sumo 100.000? ¿Por qué sumo 100.000? Es lo que le falta para llegar a 1.600.000. Ya. ¿Y por qué colocamos 1.600.000? Mm, ¿O cómo obtenemos ese valor en la vida real? Digamos que es un terreno. ¿Cómo tú sabes que tu activo, el valor contable, va a ser diferente que el valor que vale en el mercado? ¿Cómo determinarías esto? mm. Fácil, ¿verdad? Haces un avalúo de tu inmueble y listo. Sabes cuánto es el valor real de tu activo. ¿Sí o no? Claro. En la contabilidad tú registras valores históricos, no registras valores de mercado. Entonces, cuando tú vas a hacer un perito evaluador, ya le vas a hacer la consulta a un perito evaluador, él te dirá tu activo vale 1.600.000, pero en tu contabilidad dice 1.500.000. Ah, entonces debo ajustar. Entonces ajustemos nuestro activo. Vamos a ajustar nuestro activo. Ahí está muy bien. Y ahí está mi nuevo valor de activo. Listo. Pasivo ajustado. ¿Tengo algún dato que ajuste al pasivo? No. Ajustes cero. Entonces el pasivo sigue siendo el mismo. Y le damos un valor. Ahí está, sumatoria. Bien, ahora sí ya tengo mi valor activo ajustado. 2.420.000. Hay otro. 2.490.000 menos el pasivo ajustado. 1.250.000. Entonces, valor de empresa es igual ¿a cuánto? La diferencia. ¿Cuánto sale esto?
1.240.000. Eso, muy bien. 1.240.000. Valor 1, valor número 2. Luego tengo el número 3, el método número 3. El método número 3 es el valor de liquidación. Entonces vamos a colocarle acá. Valor de liquidación. Entonces, el valor de empresa en este método es igual ¿a qué? Es igual al activo ajustado menos pasivo ajustado menos gastos de liquidación. Entonces, valor de empresa es igual. Activo ajustado menos pasivo ajustado ya tengo, aquí está. 1.240.000. Le voy a poner un paréntesis porque esto ya saben que tenemos acá arriba. Menos los gastos de liquidación. Acá tengo gastos de liquidación, fíjense muy bien. Beneficios sociales, gastos judiciales y otros gastos. ¿Cuánto tengo acá? 350.000 sumados. Entonces, el valor de la empresa por este método es igual, ¿quién me puede decir? $890.000. Según este método, la empresa vale 890.000. Y el último método, dijimos el valor de reposición. El método del valor de reposición. Ahí está el valor de reposición. Este método, pues, no tiene una fórmula, ya que decíamos que dentro del valor de reposición, nosotros estábamos buscando encontrar un valor que reponga la empresa, nada más. O sea, ¿cuánto pagarías para tener una empresa del mismo valor? Este estamos haciendo. ¿Cuánto pagaría para construir una planta igual a la tuya? ¿No? ¿Qué inversión yo efectuaría para obtener un activo en las mismas condiciones? Entonces, ese es el valor de la empresa, ¿no? Preguntarán en el mercado cuánto cuesta el equipo, cuánto cuesta la planta, cuánto cuestan cada una de las cosas. Y la empresa le pondrá, el ofertante le pondrá un valor, ¿no? Entonces, le vamos a colocar que el valor de reposición es igual al valor que es la inversión efectuada para montar una empresa en las mismas condiciones. Entonces nosotros digamos que con todas nuestras averiguaciones y todos nuestros trámites, hemos averiguado que para obtener una empresa igualita a la que quiero comprar, yo necesito 1 millón de bolivianos. ¿Listo? Fíjense, cada método tiene un valor diferente. Depende del enfoque que tú necesites, valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. 4 valores dentro de esta. ¿Alguna consulta, chicos, antes de cerrar la clase? Ya, fácil, ¿verdad? Está sencillo. Nada complicado. Mañana vamos a ver los métodos de dividendo, que esos ya son hartos. Son 6 y tienen sus formulitas bien especiales.
Nos vamos a ver todos los métodos de valoración de dividendos y de goodwill, ¿no? Y la siguiente semana vamos a ver múltiplos, 2 días nos va a llevar a ver múltiplos, y la subsiguiente vamos a ver descuento de flujos, ¿ya? Y prácticamente con eso luego vamos a ir a presupuesto de capital y ya vamos a tener los temas para terminar el semestre, ¿ya? Listo, chicos, tengan una buena noche, tengan buena suerte en sus próximos exámenes y nos vemos el día de mañana. Dice, buenas noches, el Excel nos puede facilitar para Y analizar. va a estar en Moodle.